En aquellos tiempos yo tenía 20 años y una vida sin rumbo. Lo peor es que, entre las malas consecuencias de mis actos, había embarazado a mi novia y sus padres la alejaron de mí. Me consideraban un hombre irresponsable. Y es que aunque yo no me consideraba mala persona, pero me juntaba con vagos, era un muchacho sin rumbo, no tenía excusas, simple y sencillamente no me gustaba la buena vida, me parecía aburrida. De esta forma mis padres también se cansaron de mí. A ellos les daba coraje que a mí no me importara que una muchacha estuviera haciéndose cargo sola de un bebé que era mío. Me preguntaban que por qué no peleaba, por qué no buscaba conocer a ese bebé, mantenerlo, casarme con la chica y ser feliz, hacerme un hombre. No le di tantas vueltas al asunto. Yo no quería aceptar mi realidad, y por eso es que mis padres también me echaron de la casa. De esta forma terminé en la calle, con una bolsa de ropa vieja, un poco de dinero y el orgullo hecho pedazos. Busqué un techo. Había días en que tuve que dormir en la calle. Sin embargo, cuando mi tía Ofelia, quien también fue mi madrina de bautizo, se enteró de lo que estaba pasando, ella de inmediato me extendió la mano para que así pudiera irme a vivir con ella. Mi tía Ofelia era una mujer de 40 y tantos años, nunca se casó. Ella era una mujer muy guapa, incluso para su edad, y ella también había sido muy rechazada por la familia, pues se decía que mi tía Ofelia se dedicaba a la vida galante, no de una manera formal. Ella se conseguía amantes, los cuales a cambio de encuentros le daban dinero. Sé que prácticamente se puede decir que es lo mismo, solo que a mi tía no le gustaba salir a las calles a ofrecerse. Ella lo hacía un poco más por debajo del agua. La casa donde me fui a vivir con ella era vieja, con paredes húmedas y un olor a flores marchitas. Y es que mi tía en la sala tenía un altar grande a la Santa Muerte, con veladoras que estaban encendidas casi todos los días. En aquel altar había monedas, una copa con agua, otra de vino, y tenía un pequeño recipiente con muchos papeles, también con fotos que pertenecían a hombres. Aquella figura era muy imponente, parecía que lo vigilaba todo. Lo que sí me advirtió mi tía es que yo tendría que trabajar, tenía que ser responsable para poder pagar una especie de renta. Aquella casa ya era de mi tía, pero eso yo no lo sabía. Oiga tía, pues su casa es modesta, pero está bien bonita. Pues dentro de lo que cabe está bien cuidada. De verdad muchas gracias por alojarme aquí con usted. Mi tía estaba masticando un chicle. Recuerdo que aquel día estaba barriendo mientras yo acomodaba mis maletas y nomás veía cómo se agachaba, cómo enseñaba la pierna con un short muy pequeño, mientras me respondía: sí, mijo, pues como ves, esta ya es mi casa, de aquí nadie me saca. Y ahí como ves, mira, la hice de puros palos, pero quedó bonita, ¿que no? Me llamó la atención aquello que me dijo mi tía. No entendía su comentario. ¿Cómo que de puros palos, tía? Pues mire, esto es puro concreto. Mi tía se empezó a reír y me comentó: ay, mijo, si estarás tarado. Creo que no entendiste el chiste. Ya mejor acaba de acomodar tus cosas, ándale, porque necesito que te me salgas en chinga a buscar trabajo, porque aquí ni los frijoles van a ser gratis. Durante un par de días busqué empleo y encontré solamente uno en una bodega de materiales, cargando varillas y costales. Ganaba poco, pero al menos me daba para comer y para cubrir algo de dinero para renta que tenía que darle a mi tía. Cada mañana antes de salir, mi tía ya estaba en la cocina con una taza de café, con la radio encendida, y a veces solo me preguntaba cosas muy simples. ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo dormiste? No, pues bien, tía. La verdad es que a veces llego bien cansado y caigo casi como un bulto, pero pues ahí la llevo. Esa mañana mi tía me miró con unos ojos distintos. La ventaja es que heredaste buenos genes de tu padre, mijo. Ese cabrón del Rafa, cuando estaba chavo, trabajaba de albañil. No, hombre, si cargaba como un pinche burro. Por eso ahorita está todo madreado. Ya no puede cargar ni una cubeta con agua. Mira nomás qué espaldota tienes.
Yo creo que te iría bien si supieras usarla con las muchachas. ¿O a poco me vas a decir que no tienes pegue? No supe si aquello era halago o advertencia, pero la verdad es que me incomodó un poco. Ya ni siquiera pude terminarme el desayuno. Preferí mejor ya salirme para ir al trabajo. A partir de ese día, los halagos de mi tía eran constantes. Ella me chuleaba los ojos que tenía, mis brazos, el cuerpo. A veces llegaba y tocaba con su mano, y yo no quería pensar mal, porque al final éramos familia, pero sabiendo la vida que llevaba mi tía, me imagino que a ella podría eso no importarle mucho, así que tenía que andarme con cuidado. Y así cada mañana que me despertaba, mi tía me empezó a recibir con un café, unos panecitos, unos guisados y empezó a atenderme como rey. Había veces que el café me sabía raro, como si le echara alguna otra hierba, pero mi tía decía que a veces así salía el café, porque ella lo preparaba en una cafetera y compraba los granos de no sé dónde, pero me decía que todo estaba bien, que no me iba a pasar nada, que no era veneno. Pasaron un par de semanas, entre tanto café y las atenciones de mi tía. Sentía que ya le empezaba a agarrar cariño, pero también la verdad es que ella se vestía muy provocativa. A veces los escotes eran tan pronunciados que dejaban poco a la imaginación, y las minifaldas que usaba con tacones realmente eran un armamento visual que disparaba imágenes provocativas a los ojos de los hombres y a los míos también, porque es de considerarse que llevaba tiempo sin estar con una mujer, y aunque todo aquello iba contra la lógica, pero debo confesarles que empecé a encariñarme o quizá hasta obsesionarme o enamorarme de mi tía. Empezó a ponerme nervioso cada vez que se me acercaba, cada vez que me servía el desayuno y me arrimaba el escote a la cara, casi como insinuándose ante mí, pero yo me contenía, porque esa línea de sangre era aún muy fuerte. Yo ya no sabía qué hacer, tenía que juntar dinero para irme de esa casa, porque los sentimientos hacia mi propia tía ya me estaban empezando a dominar, y eso era como una bomba de tiempo, que en el momento que estallara, sabía que yo ya no podría más. Terminaría cayendo en la tentación. En una ocasión, estando en la bodega, estaba cargando un camión, aventando los bultos de cemento y acomodándolos, porque llevábamos algo de prisa, pero mientras lo cargábamos, algunos de los compañeros empezaron a hablar de una mujer que vivía por ahí cerca, a la que describían como toda una diosa, una mujer madura y muy sensual. Aquellos decían que ya habían estado con ella, y yo solo escuchaba. Aquel tema era bastante interesante, pero fue hasta que uno de estos soltó el nombre de aquella mujer, Ofelia. Exactamente, se estaban refiriendo a mi tía. No, hombre, mi chino, pero la verdad es que esa Ofelia es la mejor, sin embargo cobra bien caro. Yo por eso ya no volví, nomás era una probadita y córrele porque luego se hace vicio y pues yo tengo 2 morrillos que mantener. Cuando supe que estaban hablando de mi tía, empezó a hervirme la sangre del coraje. Aquello eran celos, orgullo y rabia. Les pedí respeto. Les dije que no hablaran mal de esa mujer, pero se rieron de mí. Fue por esta razón que al Gustavo, al que estaba diciendo las peores cosas, a como pude le aventé un bulto de cemento. Como yo estaba arriba del camión, aquel bulto terminaría tumbándolo, y yo eché un brinco, le caí y le metí 2 trompadas, pero en eso se metieron los otros a defenderlo. Prácticamente eran 3 contra mí. A como pude me defendí, pero al final terminaron poniéndome una buena friega. De inmediato llegó el patrón a regañarnos, a preguntarnos qué pasaba. El Gustavo le dijo que yo había empezado una riña, y como él era buen amigo del patrón, pues ya se imaginarán que terminé perdiendo el empleo. Me retiré del lugar muy triste, cansado. Ya casi era fin de semana y me tocaba el pago, pero el patrón no me quiso dar nada. Ya no me quedaba de otra más que regresar con las manos vacías a la casa de mi tía, con la esperanza de que también ella no me corriera. Ya estando ahí me preguntó que qué me había pasado. Le dije que me había peleado con unos compañeros del trabajo.
Ella me vio todo moreteado de la cara y ligeramente ensangrentado. Me pidió que me lavara la cara y que me sentara en la silla, porque me iba a ayudar a curarme las heridas. Ay, mi hijo, pero ¿pa' cuándo se te va a quitar lo pendejo? Lo impulsivo. ¿Qué es eso de nomás andarte peleando así porque sí? Ya no deberías hacer eso. Ya estás grande, chingao. Ya deberías madurar. Yo me encontraba sentado en la silla y junto a mí, mi tía estaba sentada en la otra. Estábamos muy pegaditos y me dio mucho coraje que ella me regañara, así que tuve que decirle la verdad. No, hombre, tía, pues si yo no me ando haciendo menso. Lo que pasa es que esos cabrones estaban hablando mal de usted y yo la defendí. Ellos estaban burlando de lo que usted hace, de a lo que se dedica. Honestamente, yo no podía quedarme con los brazos cruzados, viendo cómo esos miserables hablaban peste de usted. Mi tía se me quedó viendo a los ojos. Se puso seria. De pronto empezaron a ponérsele cristalinos los ojos. Una lágrima le corrió por la mejilla y de pronto ella, así de la nada, se me acercó y me dio un beso. Pero no fue cualquier beso, fue uno muy prolongado, y en ese instante supe que habíamos cruzado la línea del pecado, que ya no había punto de retorno y que aquello que yo tanto había anhelado tenía que suceder. Tomé a mi tía de la cintura, la subí sobre mí y en aquella silla, como ella estaba un poco arreglada porque ya se iba a una cita, traía una minifalda, unos tacones, por lo tanto la circunstancia estaba muy de modo. Las caricias en su cuerpo, los besos, fueron muy apasionados. Mi tía me miraba como si estuviera enamorada y yo también, como si algo nos hubiera conectado. Aquello era una locura y el hecho de que fuera un pecado grave le daba mucho más sabor a ese caldo. Lo hicimos de una manera increíble. Yo no quería que se fuera. La abrazaba, pero también tenía que respetar que ella debía irse a trabajar a los brazos de otro hombre. Para la noche que ella regresó, yo ya estaba en mi habitación y ella llegó directo a su altar de la Santa Muerte. Se puso a rezar en voz baja, a murmurar. Yo no entendía por qué tanta devoción a esa santidad. Para mí aquello podía llegar a ser incluso absurdo, pero para mi tía no. Aproveché y me levanté. Caminé hacia donde estaba ella y le pregunté que qué había pasado en la tarde, que por qué me había besado, por qué me había provocado. Le dije que no sentía culpa por lo ocurrido, pero eso no podía ser real, no podía ocurrir. Pero mi tía se levantó, muy serena, traía algo de aliento alcohólico y me dijo algo que me sorprendió. Ay, mi hijo, es que ¿sabes qué? Te pareces mucho a alguien que amé mucho. Era yo una chiquilla y cada vez que me miras, siento que ese hombre está aquí, frente a mí, nuevamente. Es que de verdad no tengo una foto ni nada de él, pero eres su vivo retrato. Pero ese hombre fue mi primer amor, fue quien me enseñó a sentirme mujer. Pero la vida es bien dura, mijo, porque este muchacho del que te platico enfermó y murió. Teníamos planes de casarnos, de tener hijos, de hacer una familia. Pero Dios no lo quiso así. Él me lo arrebató. Y por eso es que estoy enojada con la vida. Por eso es que me dedico a esto, a entregarme a los hombres, por dinero. Sé que a Dios eso no le gusta. Y por eso es que lo hago, para molestarlo, para demostrarle que aquí en mi vida yo mando, yo hago mis propias leyes. Pero también ahora que tú estás aquí, siento que de alguna forma la vida me ha devuelto a Roberto, me ha regresado a ese amor al que tanto me entregué. Me conmovía lo que mi tía decía, pero me sonaba un argumento bastante confuso. Pero aún con eso, yo estaba enamorado de ella y tenía que aceptar el cómo es que vivía, el cómo pensaba, porque en ese instante yo estaba cegado por el deseo, por la pasión, y podía soportar lo que fuera con tal de tenerla a mi lado. Esto desató que viviéramos una relación muy intensa. Teníamos intimidad a todas horas, e incluso ella me dijo que ya no tenía que apresurarme por buscar trabajo,
que me la llevara tranquilamente, pues de momento ella me podía mantener. Aquello era como un ángel caído del cielo, pero aún así, yo ya me empezaba a sentir como un hombre, alguien responsable que tenía que cubrir los gastos o la mayoría de estos en esa casa. Y mientras esto ocurría, fue para una noche. Mi tía Ofelia salió con un cliente y por lo regular se tardaba unas 2 o 3 horas, pero aquella ocasión se tardó mucho más. Empecé a marcarle a su celular, estaba preocupado, pero ella no contestaba. Pero de repente, ya como a eso de la 1:30 de la madrugada, nomás vi cómo se estacionó un carro afuera, cómo se bajó un hombre, gordo, vestía traje y corbata, bigote y era calvo. Aquel tipo estaba muy enojado, pero también borracho. El hombre fue hasta la puerta del copiloto, la abrió y sacó a mi tía Ofelia del cabello, maltratándola y gritándole muchas ofensas. Ni creas que te voy a pagar, pinche mugrosa. Eres una cualquiera. Y lo que hoy me hiciste no me hizo sentir nada, así que por eso, de mí no verás ni un solo centavo. Mi tía le exigía que le pagara, porque ella había hecho buen trabajo. Sin embargo, que el hombre hubiera estado muy borracho le había llevado a insensibilizarse, y eso ya no era su culpa. Aquel tipo le puso unas cachetadas, pero en eso alcancé a salir, y rápido fui a donde estaba el sujeto. Le metí un puñetazo, y aquel sujeto prácticamente cayó al piso de espalda. Nomás escuchó el costalazo, y pues ahí mismo, que me le voy encima, a puño y puño en la cara, en la jeta. Al final, a como pude, lo agarré de la cabeza, porque el tipo ya no tenía mucho pelo, y se la azoté contra el asfalto, una y otra vez. Nomás vi cómo el tipo empezó a convulsionar, cómo le salía espuma de la boca, y ahí es como si le hubiera dado un infarto. Le empezó a salir sangre de los oídos, de la boca. Sus ojos se pusieron en blanco, y el tipo ya no se movió, estaba tieso y muerto. Me había dejado llevar por la ira. No me di cuenta en qué momento mi tía se acercó conmigo y me pidió que huyera, que me largara, porque en todo caso al llegar la policía me llevarían a prisión. No podía moverme, estaba muy asustado, no podía creer lo que el coraje me había llevado a realizar, a quitarle la vida a un hombre, a uno que no conocía, y todo por un amor. Salí corriendo, no sé cuánto tiempo, ni siquiera conté los pasos. Las calles me parecían todas iguales, y ahí me fui perdiendo entre estas, hasta que por fin amaneció, y yo ya no tenía más para seguir. Me senté en una banqueta, con las manos llenas de sangre, el pecho ardiendo, y la cabeza llena de la voz del hombre, pidiéndome que no lo matara, suplicándome, pero la verdad es que ya no había regreso, ya no había forma de deshacer el daño. Sabía que ya no podía regresar a la casa de mi tía, de mi amada, mucho menos a la casa de mi familia. Anduve vagando, mendigando comida, pero en eso, de pronto llegó una patrulla y se bajaron 2 elementos a perseguirme, pero yo estaba agotado, ya no tenía fuerzas, así que lo único que hice fue levantar las manos y entregarme. Aquellos tipos me sometieron, me tumbaron al piso, me esposaron con las manos atrás y entre 2 oficiales me agarraron como a un marrano y me aventaron a la patrulla, haciendo que me golpeara en la cara y me empezara a sangrar la nariz. Mi tía se puso muy triste. Ella estuvo conmigo todo aquel tiempo en que se llevó a cabo el juicio. Ella me iba a visitar a la cárcel. Allá aprendí que el silencio puede pesar más que las rejas, que los días todos eran iguales, siempre había la misma comida fría, el mismo eco de los candados cerrando las puertas. Tenía 20 años y ya había matado a un hombre. Ahí no me visitaban ni mis amigos ni mis padres, solo Ofelia, quien apareció una tarde con una blusa negra, con los ojos escondidos detrás de unos lentes oscuros. No me dijo nada al principio, solo me dejó una bolsa con pan, cigarrillos y una carta sellada con su perfume. Toma, mijo, esta carta.
Solo te pido que no la abras todavía. Hay que esperar. El momento en que tendrás que hacerlo es cuando tengas noticias de mí. No puedo decirte más. Por ahora, debo marcharme. No entendía a lo que se refería mi tía, pero aquella fue la última vez que la vi. Una semana después, un guardia llegó con un periódico doblado. Lo lanzó a mi celda sin decir palabra. En la portada había una foto borrosa y en el encabezado se hablaba de que una mujer había sido hallada muerta justo frente a su domicilio, y esa mujer era mi tía Ofelia. Había recibido puñaladas en el pecho. Su rostro había sido desfigurado. Según lo que se decía, aquello parecía ser una venganza, un ajuste de cuentas. Se me hizo polvo el corazón. Las lágrimas corrían de mis ojos y lo único que podía hacer era reclamarle a Dios por qué había ocurrido aquello. Y también entendí que ahí era el momento en que debía abrir la carta. Cuando rompí el sobre, dentro había una hoja, escrita con letra fina, como la de mi tía Ofelia. También había un billete doblado, y estaba impregnado con el aroma de su perfume. Limpiándome las lágrimas, comencé a leer aquel texto, que decía lo siguiente: Si estás leyendo esto, Jesús, ya sabes qué es lo que pasó. No quiero que me recuerdes con rencor, pero debo decirte que yo a ti te busqué. Desde el primer día que te vi, cuando fuiste a vivir a la casa, supe que eras el espejo del único hombre que amé, aquel mismo que me destruyó cuando murió. Le pedí a la Santa Muerte que me lo devolviera, aunque fuera en otro cuerpo, con el alma de otro hombre, y entonces llegaste tú. Te juro que no fue casualidad. Yo a ti te atraje con brujería. No pude evitarlo. Soy tan ciega que mi corazón no distingue entre el cielo y el pecado. Pero mi amor por ti fue real. Cuando te toqué por primera vez, sentí que la vida me estaba dando la oportunidad de volver a ser feliz, de volver a sentirme mujer, a sentirme viva. Pero sabes que el destino no cambia, se repite una y otra vez, disfrazándose en otras caras. Tú no me amaste, me confundiste con lo que te faltaba, y yo, al tenerte cerca, no me quedó más que reforzar la brujería para que así me amaras con todo tu ser. Si recuerdas aquellos cafés que tenían un sabor extraño, pues eso es lo que lo explica. Ahí dentro estaba el trabajo. La brujería fue eficiente, porque mira nada más hasta dónde nos llevó. Sin embargo, todo se paga, y tanto tú como yo hemos asumido el costo de ese gran karma. Y con esto debo decirte que ese hombre al que mataste no era inocente. Era parte de gente muy peligrosa con la que me metí por dinero. Y en el momento en que me defendiste, que acabaste con ese hombre, yo sabía que después vendrían por mí, que mi nombre ya estaba marcado. Por eso te pedí que te fueras. No quería que vieras lo que me pasaría. Estarás encerrado ahí dentro. No sé si estas personas vayan a buscar destruirte ahí mientras estás encerrado. Pero cuando todo esto acabe y logres salir, prométeme que vas a vivir, que no te vas a pudrir como yo lo hice. No dejes que la culpa te invada. Yo me llevaré esta deuda al infierno. La pagaré por los dos. Ahora tarde he comprendido que la brujería no se usa para amarrar a la gente, porque todo lo que se ata termina muriendo lento. Perdóname si mi amor te arrastró. Ojalá un día puedas perdonarme y puedas hablarle a la vida sin miedo. Completamente tuya, Ofelia. Cuando terminé de leer, el corazón me pesaba como una piedra grande. Entendí que nunca fue casualidad que terminé en esa casa, ni el hecho de que me quedara o que me enamorara de esa mujer. Yo también había sido parte de ese hechizo, y sabía que ya nada podía cambiar. Ya estaba hundido en ese profundo vacío, del cual difícilmente podría salir. Hasta la fecha no sé si fui víctima de un hechizo de brujería o de mis propias decisiones, pero si algo aprendí es que el deseo es la forma más dulce del castigo, y que a veces
El amor no llega para salvarnos, sino para recordarnos que el infierno también está en los apegos, en las ataduras, en todas las noches que amamos y nos olvidamos de nosotros mismos para fundirnos en el cuerpo de otra persona. Y aunque pasen los años, cada vez que enciendo una vela y el humo forma una silueta, no tengo dudas de que Ofelia sigue ahí, sonriendo desde el otro lado, esperándome como la primera noche en la que la vi, sonriéndome antes de hacerla mía. Sé que aún me quedan muchos años, y la soledad es lo que más me duele. De aquel hijo que tuve con aquella chica, no tengo esperanzas de conocerlo, mucho menos ahora que su padre es un delincuente. Eso no es el ejemplo que quisiera para ese niño, pero la verdad me darían muchas ganas de abrazarlo, de pedirle perdón por todo lo que no hice, por alejarme, por haberle dado la espalda cuando más me necesitaba. Pero en fin, tendré mucho tiempo para que mis pensamientos se pudran en mi mente, me acaben, porque ni siquiera tengo ganas de salir nuevamente a la vida. Me gustaría perecer aquí dentro, en el olvido, donde nadie me recoja, donde la oscuridad me envuelva y donde la luz de las llamas me guíen directo al infierno para ir nuevamente a los brazos de Ofelia, mi tía.